Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Valeska y aquí vengo una vez más con otro vídeo sobre historia del arte. Esta vez toca hablar sobre el barroco. Dentro vídeo. Es mi tendencia favorita. Pírale. Bueno chicos, vamos a hacer una pequeña contextualización. ¿De dónde venimos? Venimos del Renacimiento, pero recordemos que venimos del siglo XVI. El barroco se va a desarrollar sobre los siglos XVII, siglos XVIII más o menos. Y traerá consigo muchos cambios, tanto a nivel social, religioso, político, económico y un sinfín de cambios. No sé si os acordáis que en el Renacimiento nace una cosita que se llama el protestantismo como religión, archienemigo. Entonces, este cambio tan radical, esta competencia que le sale a la Iglesia Católica, traerá consigo toda una serie de contrarreformas. ¿Qué vienen a ser las contrarreformas en la Iglesia Católica? Pues es como una renovación de cara, una renovación de perfil para adaptarse a los nuevos cambios, a las nuevas corrientes y todas estas situaciones de conflictos que se vienen dando con el protestantismo. Por otro lado, tenemos también como toda una serie de conflictos y catástrofes a nivel de enfermedades que se dan en este tiempo, ¿no? Como la peste. Y por otro lado, tenemos una especie de revolución industrial. Por lo que la clase burguesa ya es como que pone sus bases, ya se asienta del todo, ¿no? Y en esta época es cuando la clase burguesa va a ir propagándose a lo largo de toda Europa. Todos estos cambios a nivel social traerán consigo lo que vendrá a ser posteriormente movimientos como la Ilustración, el Romanticismo y el Neoclasicismo. Pero vamos a hablar un poquito sobre el barroco y sus fundamentos estéticos. Let's continue, baby. Vale, así como todas las etapas en la historia del arte que hemos estado viendo, el barroco es una continuación, ¿no? Es algo que se ha producido después de un periodo de el Renacimiento, por ejemplo, el gótico y el arte románico. Sin embargo, hay varios asuntos y varias características que la diferenciarán de su predecesor, que en este caso era el Renacimiento. Pero para destacarlas vamos a dividir al barroco como en 3 etapas, siendo el barroco temprano una primera etapa, continuaremos con el barroco medio y finalizaremos con una especie de barroco tardío, ¿no? Que con ella ya se verán cositas como el rococó. Digamos que para partir tenemos al barroco temprano, ¿no? Es una etapa que parte a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Y a nivel estético comparte trazas con renacimiento tardío o el gótico flamígero. Y como primera etapa sigue teniendo como una especie de estaticidad, un llamado a lo estético, a perfeccionar, a estilizar las formas, ¿no? Pero apreciamos un cierto interés por la luz. Pero esto a nivel pictórico, que no había pasado antes y ahora es como que se va a empezar a potenciar este hecho. Y recordemos que la burguesía ya está totalmente asentada, por lo que la figura del mecenas empezará a proliferar. Y consigo traerá una cosita que se llamará escenas costumbristas o escenas de género en la pintura. Y también veremos representaciones de naturaleza muerta o bodegones. Entonces digamos que las representaciones bíblicas siguen estando allí, pero ya no tanto, no como antes. Empezamos a notar lo que es el tenebrismo y las escenas de movimiento. Es como que ya empieza a ser más tangible, ¿no? En el barroco medio vemos una especie de estandarización y de sofisticación. Es decir, ya veremos lo que va a representar, o sea, las características claves del barroco llevadas a cabo. Esto significa que veremos obras en las que, por ejemplo, se nos represente a tope, full de power, la luz, la teatralidad, el juego psicológico, el movimiento, el simbolismo, sobre todo la realidad. Y es que hay una cosita muy particular del barroco y es que lo que más le caracteriza es como si tú te pusieses en el siglo XVII con una cámara de fotos e hicieses una fotografía in situ de ciertas escenas, ¿no? O sea, que parece que has captado el momento, de verdad. A diferencia del Renacimiento, en la que parece un juego de publicidad en la que todos los personajes están posando. Digamos que en el barroco tardío ya los sentimientos, la realidad es lo que más se va a pedir, ¿no? Es como que el sentimiento va a ser tan importante que eso es lo que nos va a derivar al rococó posteriormente. Y luego iremos a la Ilustración, luego iremos al Romanticismo, luego llegará el Neoclasicismo y pim pum pam pam. Y es como que finalmente el humanismo
se dejará aparte para ir por una búsqueda de lo real. Características más importantes: luz, naturalismo, realidad, pero sobre todo, luz y movimiento. Movimiento, 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 movimiento. Llegados a este punto vamos a hablar un poquito sobre el barroco a nivel europeo, porque recordemos que esta tendencia se desarrolla principalmente en Europa y debido a cada situación y circunstancia, cada región va a ir desarrollándola de cierta manera, va a tener como sus propias características. Siendo que en los Países Bajos, donde más se verán los mercaderes y donde más se agrupará la burguesía y además tendrán su propio desarrollo, es como que allí las tendencias de retratos, de bodegones, naturaleza muerta e incluso costumbrismo se desarrollarán muchísimo más, a diferencia de España e Italia, en la que las obras girarán en torno a la Iglesia Católica e incluso a la corona y a escenas clásicas. Vamos a dividir este vídeo, como siempre, en 3 clasificaciones, ¿no? Empezando por la arquitectura, pasando por escultura y finalizaremos con la pintura. Siendo la pintura, creo que el aspecto más fundamental de esta tendencia artística, por lo menos para mí, y además es que me encanta. A nivel arquitectónico, el barroco no tendrá muchas diferencias en comparación a su antecesor, que era el Renacimiento. Lo que sí que es verdad es que es un periodo en el que lo que es la estética, lo que son las fachadas de los edificios, se trabajarán a full. La decoración será más recargada y tendrá unas tendencias muy naturales. Y recordemos el movimiento. Y es como que los entablamientos curvos y las columnas salomónicas serán como la clave, ¿no? Será eso que las diferencie quizás del Renacimiento. Dado que el núcleo de la iglesia pasa a ser Roma, empiezan toda una serie de reformas y proyectos en torno a expresar la majestuosidad de la Iglesia Católica. Entre la Iglesia Católica y el protestantismo va a haber como un y es a ver quién la tiene más. Por lo que la Iglesia Católica va a tender a realizar sus fachadas y sus edificaciones en plan súper majestuoso e incluso bastante monumental, pero muy, muy sofisticado, ¿no? El refinamiento. Y en arquitectura, digamos que se va a tender mucho por las formas circulares e incluso por las curvas. Y esto es por el tema del movimiento. Y cabe destacar a Bernini. Una de sus grandes obras en arquitectura será la Plaza de San Pedro. Pero recordemos que ciertamente hay como una búsqueda constante de lo real. Por eso se tiende a plasmar cosas que reflejen movimiento, que reflejen esa luz, y por eso será tan teatral, ¿no? Entonces, dicho esto, es verdad que hay una búsqueda continua de lo natural, de recursos naturales. Y cuando hablamos de recursos naturales, es que hablamos de recursos naturales, es decir, árboles, plantas. Un ejemplo de esto será, por ejemplo, el Palacio de Versalles, que se hará posteriormente, que nacerá bajo el mandato del Rey Sol, para aglomerar ahí toda su corte y mantenerlos a tope vigilados. Y es que se crea un auténtico monstruo en la que se liga lo que es naturaleza y belleza e incluso monumentalidad. Es la naturalidad hecha arquitectura. Sobre la escultura barroca. Escultura y pintura muy top, en esta etapa. Así que, ojito. Y es que, ¿os acordáis del David de Miguel Ángel del Renacimiento? Que era un mostrenco, que era un David muy guapo, muy esbelto, muy clásico. Pero es verdad que lo que más le caracteriza es que este David está posando. Está como si le estuviesen tomando una foto para una revista. A diferencia del David de Bernini, en el que se nos muestra un David potente, un David en el que está en mitad de una acción. Y esto es muy importante porque lo veremos reflejado una y otra y otra y otra vez, tanto en escultura como en pintura. Observar esa expresión en mitad del movimiento del David de Bernini. Está como... Y es que parece que a este David le han tomado una foto en plena acción. Otro ejemplo de escultura puede ser la obra de La Verónica de Francesco Mochi. Vemos una vez más lo que es el movimiento, es como una figura en plena acción. Otro recurso que se utilizaba muchísimo eran las composiciones diagonales. Esto lo que otorga es más fuerza visual, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está Verónica con ese movimiento anguloso de las telas e incluso el movimiento y la elasticidad nos otorga teatralidad y acción, movimiento, sin dejar de lado lo estético, lo hermoso, pero sí que es verdad que lo real es más importante, ¿no? En esta época veremos cómo abundarán las esculturas de tipo religioso,
ecuestre e incluso mitológica. Vale, la pintura quizás sea como esa característica más fundamental de esta época, ¿no? Porque resulta que entre arquitectura, escultura y pintura, quizás sea la pintura la que más caracterice a esta época y la que más refleje esos sentimientos y estas cositas estéticas que se van buscando a lo largo de este periodo. Porque gracias al mecenazgo nacerá la pintura privada. ¿Y esto qué significa? Que ahora empezarán a verse otro tipo de composiciones, ¿no? Proliferarán más las pinturas de tipo retrato, de tipo naturaleza muerta e incluso de género o costumbrista. Y esto es algo que anteriormente no se veía muy a menudo, pero sí que empezaban a verse ciertas cositas, ¿no? Pero es en el barroco donde se potenciará y se desarrollará. Entonces es como una especie de estándar que caracteriza a esta época. A nivel formal, digamos que la pintura se va a caracterizar sobre todo por su teatralidad. Recordemos que en escultura sí que se ve que es como si el autor intentase tomar una foto y representarla, ¿no? Esto mismo va a pasar en la pintura, pero va a ser a full de power. Parecerá incluso como si se tratasen de viñetas de cómic. Recuerda, representaciones congeladas en el tiempo como si una cámara de fotos se tratase. Para iniciar a hablar sobre la pintura en el barroco, habrá que empezar a hablar de nuestro señor Caravaggio. ¡Ay, Caravaggio! Porque Caravaggio quizás sea ese exponente que vaya a empezar a representar lo que es la pintura del barroco in extremis. Esto lo veremos con su obra de Judith y Holofernes. En esta escena se puede apreciar la tensión causada por el movimiento congelado en el tiempo. A su vez que los personajes se encuentran distribuidos de forma diagonal. Esto es muy top con lo referente a transmitir cierto peso y movimiento. Es un elemento constante en el barroco, ¿vale? Quedaros con ese tip. Y vemos como hay una ejecución más perfeccionada sobre el tema de figura-fondo, a la vez que se ve mucho lo del claroscuro. En la pintura flamenca encontramos a Rubens, con una pincelada un poco más suelta, con colores un poquito más suaves, más claros, pero sí que es verdad que implementaba el claroscuro. Entre sus obras más reconocidas encontraremos el de las Tres Gracias, en el que se simplifica la ejecución del desnudo en la época, ¿no? Y es que, a diferencia del Renacimiento, en la que el desnudo era más estético y se intentaba embellecer a las formas, aquí observaremos la realidad y lo podemos ver, por ejemplo, en la celulitis y en las formas de los músculos. Es todo más natural. Con Holanda tenemos a Rembrandt, gran seguidor de Caravaggio y de la aplicación del claro oscuro. Su obra va a tender más a la representación de autorretratos. Rembrandt tiene muchísimos autorretratos y a su vez de pintura de tipo colectiva e incluso de género. Vamos con el caso español, que puede ser la parte que más me guste. A nivel español, lo que más va a resaltar es la pintura. Y no es por nada que a España se le llame como la época del oro de la pintura española, porque tendremos a muchos exponentes como muy tochos, muy top, en los que veremos a Murillo, a Zurbarán e incluso al grandísimo peso pesado. Quizás sea como el Goku en la pintura, puede ser el Hulk en la pintura, podríamos decir que es Arnold Schwarzenegger en la pintura, es ni más ni menos que el famosísimo Velázquez. Y es que con Velázquez veremos unas cosas que flipas. Vas a flipar. Pero antes vamos a hablar un poquito de la escultura y de la arquitectura en el barroco español. Siendo que en la arquitectura española se tienda más a estilos más ligados con el rococó. Es decir, muy recargados, ¿no? Como ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, la Plaza Mayor de Salamanca. A nivel español, la arquitectura gozaba de materiales un poco precarios y se invertía mucho más en la ejecución de los exteriores, ¿no? Y elementos decorativos. Sobre la escultura española, digamos que había como una mezcla de muchos materiales, ¿no? Para la ejecución de algunas esculturas. Podremos ver, por ejemplo, arcillas, maderas e incluso la implementación de telas reales. Expresivamente es verdad que van a ser como mucho más expresivos, van a desarrollar más lo que es el tema del dolor e incluso la melancolía y la tristeza en las vírgenes. Estas obras hoy día se pueden observar, por ejemplo, en las procesiones de Semana Santa que se celebran a lo largo de nuestro panorama nacional. Ciertamente, y comparando el caso italiano, es verdad que tiene un poquito menos de nivel, pero es verdad que seguirá mucho la contrarreforma de la Iglesia Católica, ¿no? En la que el imaginario tiene que ser
expresivo, tiene que entenderse claramente y el sentimiento se verá aún más reflejado. Y es que sobre la pintura, esto es otro caso. Esto sí que da mucho de qué hablar. Porque el caso de la pintura en el barroco español se va a notar un cierto desarrollo, pero a lo bestia. Movimiento, perspectiva, psicología, naturalismo, teatralidad, luz, eso va a ser... Por un lado tenemos un estilo muy Caravaggio con Giuseppe de Rivera. Podemos ver en una de sus obras, que es la del Patisambo en este caso, es una obra muy costumbrista y muy ligada al naturalismo. Podemos ver esa sonrisa picaresca, esa carencia de zapatos e incluso esa precariedad a nivel estético que se nos demuestra. Es como que te está demostrando algo, ¿no? Viene incluso de hacer una especie de oficio. ¿De dónde viene este chavalín? A nivel formal podemos ver un juego de luces bastante tenebrista, ¿no? Observando la influencia de Caravaggio. Por otro lado, y a medida que la pintura va evolucionando a nivel español, podemos ver, por ejemplo, cómo nace la figura de Zurbarán y sus obras que tiran más a lo religioso, e incluso podemos ver otras obras que serán de tipo bodegón o naturaleza muerta, vaya. Sin embargo, en España hay que hablar de Velázquez. Empezará su obra con un evidente tenebrismo. Más adelante, estas características irán mutando a una pincelada mucho más suelta y mucho más personal, lo que va a denotar muchísimo bagaje, experiencia, profesionalidad. Este tío es muy bestia. Empieza primero con pinturas de tipo religioso e incluso costumbrista, lo que le va a permitir el desarrollo de su propia técnica. Velázquez viajará a Italia y tendrá como una epifanía. Hay algo en Italia que le embelesa y es como que tiene un level up, digi evoluciona. Y luego volverá a España y trabajará para la corte española. Y aquí es donde Velázquez hace de las suyas, creando obras como Las Meninas o Las Hilanderas. Pero ojito con el cuadro de Las Meninas, porque se puede decir que es como el primer selfie de la historia, podemos llamarlo así. Y es que esa obra en concreto tiene mucho que contar, mucha ejecución plástica, y aquí es cuando tú dices, este hombre este hombre ya. Aquí es cuando tú dices que Velázquez es un maestro, es el master of the painting of the Spain, made in Spain. Esto da para otro vídeo, ¿eh? Y es que en el cuadro de Las Meninas hay un juego de perspectiva y un juego psicológico, que eso es otro nivel. Este tío quería demostrar que era el capo de los capos en la pintura, y lo consiguió. En esta obra observamos cómo se refleja él mismo pintando algo que se supone, no se sabe ciertamente, es a los reyes, porque de fondo, detrás de Velázquez, se ve como una especie de espejo. Este espejito chiquitito, vemos a una pareja en la que se presupone que son los reyes, ¿no? Luego vemos una escena costumbrista que se está haciendo al lado de Velázquez. Si es que lo tiene todo esta obra, lo tiene todo. Por otro lado, hay otra obra de Velázquez en la que se nota la ejecución plástica a nivel masterpiece, Master of the Universe, en la que estamos hablando la obra de Inocencio X. Es una pintura al óleo que flipas. Esa mancha de luminosidad que se nota para dar sensación de seda en la ropa, eso es un solo trazo. Un solo trazo. Yo he estado en el Museo del Prado. He visto las obras de Velázquez. Y a mí lo que me flipa de las obras de Velázquez es que con una sola pincelada él ya consiga algo. No está sobando el cuadro. Pero bueno, lo dicho, esto da para otro vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por ver este resumen. Si sabes alguna otra cosa sobre el barroco que quieras mencionar, tienes disponible la cajita de descripción. Porfi, comenta. Dale like, suscríbete para que puedas seguir haciendo contenido como este tipo, que la verdad es que me está gustando mucho. Así que nada, muchísimas gracias y hasta luego.